Mi yerno dijo, no durarías ni una semana ahí afuera. Clara, ni siquiera sabes cómo llevar una bolsa de supermercado. Mi hija, Sara, permaneció inmóvil, removiendo su café como si las palabras de su esposo, David, no la hubieran alcanzado. Pero a mí sí. Cada sílaba resonó en mí como una bofetada. No sentí ira, no todavía. Solo una profunda estupefacción. Una semana antes, les había sugerido la idea de mudarme a mi propia casa. No quería ser una carga, simplemente anhelaba un poco de espacio. Quizás algo cerca de la costa, donde pudiera ver las olas romper en silencio y sentir la brisa salada por la mañana. Pero en lugar de apoyo, recibí esa sonrisa petulante y una risa condescendiente. Pensaban que era demasiado vieja, demasiado frágil. Yo, después de 60 años sobreviviendo a los huracanes de Florida, criando sola a 4 hijos tras la muerte de mi esposo en un accidente de buceo, y cultivando mi propio jardín hasta bien entrados los 60, ¿no podía seguir adelante sin que alguien me cuidara? Esa noche, contemplé el techo de la habitación de invitados que me habían prestado. Ni siquiera era mía. Mi nombre ya no figuraba en ningún sitio. Y en ese instante, lo entendí, no quería morir en casa ajena, esperando el permiso de otro para vivir. Así que empaqué mis pertenencias. Solo lo esencial, mis viejas sandalias, 2 blusas de lino, un saco de dormir ligero, el reloj de bolsillo de mi esposo y un cuaderno lleno de versos que me legó mi abuela. No le dije nada a nadie. No dejé ninguna nota. Al amanecer, ya estaba a medio camino de una pequeña cabaña que no había visitado en 30 años. Era la vieja casa de pescadores de mi abuelo en los Outer Banks de Carolina del Norte, sin agua corriente, sin internet, sin electricidad, solo una chimenea de ladrillo, una estufa de propano y una vista del océano que podía acallar hasta el dolor más profundo. Pensaban que era débil. Pero lo que no comprendían es que la soledad no es lo mismo que la desolación. Y sobrevivir, eso es algo que siempre he hecho mejor sola. Ese fue el comienzo. Mi nombre es Clara Jenkins. Tengo 65 años y he vivido en Florida toda mi vida. Nací en un pequeño pueblo costero donde los veranos eran sofocantes y los inviernos breves pero húmedos. Mis padres eran pescadores y crecí en la costa, recogiendo conchas, nadando en el golfo y esquivando los aguijones de las medusas. A los 12 años, ya podía identificar peces y desescamar tiburones pequeños. Sobrevivir no era una habilidad, era simplemente la vida. Conocí a mi esposo, Thomas, en un festival de mariscos cuando tenía 19 años. Él era mayor, callado y gentil. Nos casamos jóvenes y construimos una vida sencilla en una modesta casa de madera cerca de Sarasota. Él era carpintero y yo trabajaba en la biblioteca local. Criamos a nuestra hija, Sara, en esa casa, enseñándole a respetar el océano, a no subestimar jamás la fuerza de una mujer que sabe perseverar. Pero Sara siempre fue diferente a nosotros. Le gustaban los aires acondicionados y las luces de la ciudad. Decía que el silencio del mar la ponía nerviosa. Tan pronto como cumplió los 19, se mudó a Miami para ir a la universidad y nunca miró hacia atrás. No me importó. Los jóvenes tienen que encontrar su propio camino. Eso siempre decía Thomas, y yo le creía. Pero aún me dolía cuando las llamadas se volvieron menos frecuentes y las visitas cesaron por completo. Al final, solo la veíamos en días festivos, como Acción de Gracias y, a veces, Navidad. Un año, trajo a un novio llamado David. David trabajaba en finanzas y nunca se quitaba los zapatos en casa. Parecía incómodo con nosotros, sobre todo con Thomas. Me di cuenta de que pensaba que éramos retrógrados, que nuestra forma de vida era algo tolerable, no admirable. Pero Sara lo quería, así que sonreímos y le dijimos, «Bienvenido». Entonces Thomas enfermó. Cáncer de pulmón. El médico dijo que ya era demasiado tarde cuando lo detectaron. Pasé 6 meses viendo cómo el hombre más fuerte que jamás había conocido se desvanecía ante mis ojos. Cuando finalmente falleció, el silencio en nuestra casa se volvió insoportable. Cada crujido en el suelo de madera, cada ráfaga de viento, todo sonaba como él, como ausencia. Fue entonces cuando Sara llamó y me dijo, «Mamá, ven a vivir con nosotros. No deberías estar sola». Dudé. No quería dejar el hogar que Thomas construyó, pero el dolor te ablanda y la soledad te vuelve indiferente. Así que dije que sí.
Al principio, fue agradable. Tenían una casa moderna, todo impecable y pulido, sin escaleras que crujieran ni ventanas con corrientes de aire. Pero había reglas, sutiles al principio, como, no dejes la puerta de entrada abierta mucho tiempo ni toques el termostato. Luego vinieron los comentarios. Mamá, no deberías subir las escaleras con esa ropa lavada. Mamá, déjame ayudarte. No, solo déjame hacerlo. Mamá, pedimos comida. No necesitas cocinar. Cada ofrecimiento de ayuda era como un recordatorio de lo que había perdido. Mi utilidad, mi independencia, mi lugar. David, en particular, me trataba como si fuera frágil. Siempre estaba observando, corrigiendo, controlando. Me convertí en una figura fija en su casa, una sombra silenciosa que doblaba toallas y veía programas que no le gustaban solo para sentirse incluida. Y Sara también cambió. Siempre estaba ocupada. Trabajo, recados, eventos sociales. Cuando intentaba hablar con ella sobre cómo me sentía, decía cosas como, «Te estás adaptando, mamá. Dale tiempo». Oh, David se está esforzando. Bueno, tiene buenas intenciones. Pero yo no me estaba adaptando. Estaba encogiendo. Entonces, una tarde, los oí hablar en la cocina. No sabían que estaba en el pasillo. David dijo, «No puede quedarse aquí para siempre, Sara. No está bien. Se le olvidan las cosas. ¿Y si deja la estufa encendida?» Sara respondió, «Solo extraña a papá. Está de luto». «Es una carga», dijo David con tono seco. «Y yo no firmé esto». Esa palabra se me quedó grabada. Carga. Fui a mi habitación y lloré en silencio, como lo hacen las mujeres mayores, como si hubiéramos llorado tanto en la vida, como si hubiéramos aprendido a hacerlo sin hacer ruido. Más tarde esa noche, David me dio un frasco de pepinillos durante la cena. Luché con la tapa. Se rió entre dientes y dijo, «¿Ves? Nunca sobreviviría sola». Ese fue el momento. Fue entonces cuando supe que no podía quedarme. Que por muchos guisos que cocinara, por muy pequeños que fueran, nunca volvería a sentirme a gusto en un lugar donde no me respetaban. Y recordé algo que Thomas solía decir siempre que acampábamos y me cansaba. Tenía frío o miedo. «Clara, eres más fuerte que el océano. Nunca lo olvides». Así que no lo hice. Empezó pequeño, como grietas en la arena, apenas visibles, fáciles de ignorar. Pero el peso del tiempo y el silencio hace que todo se rompa con el tiempo. Al principio, era solo la forma en que David me miraba. Su sonrisa nunca se reflejaba en sus ojos. Me daba palmaditas en el hombro como si fuera un mueble que estorbaba. Siempre educado, siempre callado. «Clara, ¿podrías dejar tu costura en la sala? Clara, el microondas es automático. Ya no necesitamos la olla vieja». Hablaba con ese tono que se usa con los niños pequeños. Tranquila, condescendiente, cuidadosa. Sara, mi hija, era más dulce, pero más distante. Trabajaba muchas horas y llegaba a casa agotada. Intenté ayudar. Preparaba la cena casi todas las noches, doblaba la ropa, mantenía la casa limpia. Pero nadie me lo pidió. Nadie me dio las gracias. Simplemente me dejaban hacerlo como si fuera lo que se esperaba de mí, como si fuera la empleada doméstica, solo que sin cobrar. Luego vinieron los accidentes. Una vez dejé un tazón en la encimera después de hacer masa. Ni siquiera estaba sucio, solo un poco de harina en el fondo. Esa noche, David dijo que la cocina estaba hecha un desastre. Intentamos mantener el lugar ordenado. No fue grosero, pero la insinuación fue clara. Yo era una interrupción. Me ofrecía empezar a pagar el alquiler. David se rió como si hubiera contado un chiste y dijo, «Tu familia, no regentamos un motel». Pero más tarde esa semana, vi una nueva partida en el presupuesto mensual impreso en el refrigerador. Servicios, incluyendo a mamá. Me quedé allí mirándola, con el corazón encogido. Así que eso era lo que era ahora, un gasto. La compra también se convirtió en tema de conversación. Yo prefería ingredientes frescos, verduras, pescado, avena, pero a ellos les gustaba la comida procesada, la que venía en caja. Un día, mientras compraba con Sara, puse salmón y fruta extra en el carrito. Miró el total y frunció el ceño. «Mamá,
¿De verdad necesitas todo esto? Ahora tenemos un presupuesto más ajustado. No dije nada, solo devolví el salmón al estante en silencio y cogí nuggets congelados. Una tarde, los oí discutir arriba. No intentaba escuchar a escondidas. Es solo que las paredes eran delgadas y se hablaba en voz alta. Deja cosas por ahí, dijo David. Está de luto, respondió Sara. El duelo no significa que tenga vía libre. Dijiste que era temporal. Prometiste que no estaría aquí mucho tiempo. ¿A dónde quieres que vaya? Tiene una casa. Véndela. Usa el dinero para mudarla a un lugar más adecuado. No dormí esa noche. Me senté en mi habitación y miré la foto enmarcada de Thomas en la mesita de noche. La llevamos en nuestro último viaje de pesca un año antes de su fallecimiento. Me rodeaba con el brazo, una sonrisa bajo su barba salpicada de salitre, con el océano a nuestras espaldas como un viejo amigo. Solía decir que no necesitábamos mucho para ser felices, solo la naturaleza, el uno al otro y saber que podíamos confiar en nosotros mismos. Extrañaba eso. Lo extrañaba. Y, sobre todo, extrañaba que me vieran. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad. Sonreí, preparé huevos, serví café, pero la tensión seguía ahí, tácita y pesada. David evitó el contacto visual. Sara me besó en la mejilla y se fue a trabajar sin decir palabra. Más tarde esa semana, le comenté la idea de volver a mi cabaña unos días solo para despejarme. Dije que necesitaba un poco de naturaleza, que tal vez podría arreglar un poco el lugar. David se burló. ¿Estás sola? Eso no va a pasar. Sara asintió, pero no con resignación. No es seguro, mamá. Podrías caerte o quedarte atrapada ahí fuera. Viví allí 40 años, respondí en voz baja. Sigue siendo mi hogar. Sara parecía incómoda. No se trata de la casa. Solo nos preocupamos, eso es todo. Esa palabra otra vez. Preocupación. Su forma de disfrazar el control como preocupación. Unos días después, encontré mis viejas sandalias de senderismo en el garaje. Estaban polvorientas, escondidas tras una pila de cajas. Mi chaqueta de lluvia seguía en el armario del pasillo, y el equipo de pesca de Thomas, aunque oxidado, también estaba allí. Pasé la mano por el mango de la caña, recordando las horas que pasábamos junto al lago en silencio, esperando un bocado y sintiéndonos ricos sin un solo olor en los bolsillos. Esa misma noche, la cena transcurrió en silencio hasta que David se volvió hacia Sara y le preguntó, ¿se lo dijiste? Sara pareció sorprendida. No, todavía no. ¿Decirme qué? Pregunté. Intercambiaron miradas. Hemos estado pensando, empezó Sara. Podría ser buena idea buscar una comunidad, ya sabes, con gente de tu edad, un lugar seguro, con enfermeras, actividades, un hogar, añadió David. Una residencia para ancianos, una residencia asistida. Los miré fijamente. Mi casa está a 2 horas al norte, en la costa, con una estufa, un arroyo y un techo que Thomas construyó con sus propias manos. David sonrió con paciencia. No puedes vivir en esa cabaña para siempre. Sé realista. Fue entonces cuando supe que no se trataba de mi seguridad. Nunca lo fue. Se trataba de comodidad, control, de mover la última pieza del tablero. Querían que me fuera. No porque me odiaran, sino porque ya no era útil, ya no era fácil. Y aún así, les preparé la cena esa noche. Sonreí. Les di las buenas noches. Pero en el fondo, algo había cambiado. Las grietas ya no estaban ocultas. Estaban abiertas de par en par, y ya no serían ignoradas por mucho tiempo. El sol salió tarde en Miami ese invierno. Casi todas las mañanas, la casa seguía a oscuras a las 9, y yo me sentaba tranquilamente a la mesa de la cocina, con las manos envueltas en una taza de té tibio, mirando por la ventana esmerilada. Había un silencio que no traía paz. Ese tipo de silencio en el que no estás solo, pero aún así te sientes invisible. David había empezado a trabajar desde casa. Decía que era para ahorrar dinero. Sospeché que era para vigilarme mejor. Cada vez que me movía por la casa, sentía su mirada, juzgadora y calculadora. Una mañana nevada de martes, bajé de mi habitación y encontré mis cosas. Mi bolsa de tejer, mis gafas de leer, incluso mis pantuflas,
cuidadosamente apiladas en una caja de cartón junto a la puerta principal. Al principio, pensé que quizás Sara estaba organizando, que quizá estábamos haciendo una limpieza a fondo. Pero entonces vi la segunda caja y una tercera. Dentro estaban todas las pequeñas cosas que hacían que mi rincón de su casa se sintiera como un hogar. Mis latas de té, la colcha hecha a mano que usaba en la habitación de invitados, la chaqueta de lino de Thomas que tenía colgada sobre la silla, todo empaquetado como si me mudara. Me giré lentamente. David estaba en la cocina con los brazos cruzados. «¿Qué es esto?», pregunté con voz débil. No respondió enseguida. Tomó un sorbo de café y luego dejó la taza. «Ya es hora, Clara. Llevas aquí casi 1 año y medio. No es sostenible. Sara y yo necesitamos recuperar nuestro espacio». No podía respirar. «¿Me estás echando?». David ni se inmutó. «Encontramos un centro. Es limpio, seguro y cuenta con personal a tiempo completo. Tendrás tu propia habitación. Incluso hay un pequeño jardín para que las personas mayores puedan pasear». Lo miré fijamente. «Hiciste arreglos sin decirme nada». «Tratábamos de ser comprensivos», dijo. «Pero la verdad es que ya no eres capaz de vivir sola. Sara está de acuerdo». Negué con la cabeza. «Eso no es cierto. No necesito que me cuiden. He vivido en condiciones más duras que estas. Cortaba leña cuando aún estabas aprendiendo a atarte los zapatos». El rostro de David se torció en una sonrisa condescendiente. «Quemaste el arroz la semana pasada, Clara». «Fue a propósito. Me gusta crujiente». Lo ignoró. «Dejaste la puerta trasera abierta 2 veces en un día. La factura de la calefacción se disparó porque tu termostato está en modo sauna». Suspiró, claramente harto de fingir ser educado. «Mira, no vamos a discutir. Sara firma el papeleo esta noche. Te mudas el viernes». Me flaquearon un poco las rodillas. Sara nunca lo haría. «Ya lo ha hecho», interrumpió. «Estamos intentando hacerlo bien». Esa noche, Sara llegó tarde a casa. La esperé en la cocina. No me miró a los ojos mientras dejaba el bolso junto a la puerta. «¿Quieres que te lo cuente?», pregunté en voz baja. «¿Accediste a que me fuera?». Se frotó las sienes. «Mamá, no es así». «Entonces dime cómo es. No eres feliz aquí». «Lo vemos. Extrañas tu vida anterior y David está muy presionado por el trabajo. Pensé que esto podría ser bueno para todos. Para todos menos para mí». Se mordió el labio. «El lugar es muy bonito. Tienen actividades, gente con quien hablar. No estarás tan sola». Reí con amargura. «¿Quieres decir que estaré rodeada de desconocidos que dieron sus vidas demasiado pronto? Eso no es compañía, Sara. Es exilio. Estás haciendo esto más difícil de lo que debería ser». «No, dije que lo hiciste en el momento en que dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como un problema». Hubo un largo silencio. Se dio la vuelta y subió las escaleras. No la seguí. A la mañana siguiente, llamé a la residencia. Pregunté si era obligatorio quedarme. La mujer al teléfono me dijo, «No, a menos que firme yo mismo los formularios de admisión». Así que no lo hice. Empecé a empacar, pero no para la residencia. Saqué mis sandalias del garaje, les quité el polvo y me las até como lo había hecho cientos de veces. Saqué la vieja chaqueta de Thomas del armario y pasé los dedos por la costura que él mismo había cosido. Todavía olía ligeramente a pino y humo de leña. Luego, fui al banco. El primer golpe llegó cuando intenté retirar dinero de la cuenta conjunta que Thomas y yo habíamos abierto años atrás. Estaba congelada y el acceso restringido. Hablé con el gerente del banco, quien me informó que hacía varios meses que se había añadido un poder notarial a la cuenta, lo que le daba a Sara un control limitado. «Dijeron que era para tu protección», me dijo el gerente con amabilidad. Sentí como si alguien me hubiera destrozado los pies. Mi hija, mi única hija, había tomado medidas a mis espaldas para controlar no solo dónde vivía, sino también a qué tenía acceso. Esa noche la confronté. «Me congelaste la cuenta bancaria». «Yo no la congelé», dijo a la defensiva. «Solo puse medidas de seguridad». «Has sido olvidadiza, mamá. Compraste ese fertilizante raro para plantas por internet».
¿Te acuerdas? Era para las jardineras de atrás. Ya ni siquiera tienes jardín. La miré fijamente. Ese dinero también era de Thomas. Nunca he necesitado ayuda para manejarlo. Sara no respondió. Ni siquiera me lo pediste. Susurró. Intentaba protegerte. No, Sara, dije. Intentabas hacerme más manejable. No discutió. Fui a mi habitación y cerré la puerta. Durante horas, me senté a oscuras con la foto de Thomas en mi regazo. Recordé las veces que me defendió, incluso sin pedírselo. Recordé como solía decir, puede que no tengamos mucho, pero tenemos nuestra dignidad y la conservamos. Esa noche, tomé una decisión. Pero primero, dejé una nota en la mesita de noche de Sara. Solo 3 líneas. Has ordenado tu vida, y no la desordenaré más. Pero no soy alguien que se encierre en cajas y se guarde, mamá. A las 5 de la mañana, antes de que el sol siquiera pensara salir, salí de casa por última vez. Solo llevaba lo importante, el abrigo de Thomas, mi vieja brújula y una foto de los dos frente a nuestra cabaña. Todo lo demás podía quedar atrás. Pedí un taxi que me llevara lo más al norte que la carretera me permitiera. Luego caminé el último kilómetro por la arena hasta los tobillos. Me gritaban las rodillas, me ardían los pulmones. Pero lo logré. Me quedé frente a mi cabaña, congelado en el tiempo, pero aún en pie. Las ventanas estaban polvorientas, el techo ligeramente combado, pero era mío. Cada viga, cada clavo, cada recuerdo. Y lloré, no de miedo, sino de libertad. La cabaña estaba en silencio. No era el silencio de una ciudad antes del amanecer, sino el que se te cala en los huesos. Inmenso, intacto, vivo. Podía oír el suave crujido de la madera, el crujido lejano de una rama seca al ceder y el suave zumbido del viento deslizándose entre las agujas de pino. Durante los primeros días, no pronuncié palabra. No había nadie con quien hablar. Barrí el suelo con movimientos largos y lentos, recogí leña, herví agua para el té. Las pequeñas rutinas me daban algo que hacer con las manos, pero mi mente vagaba por lugares a los que no se había atrevido en años. Thomas. Podía verlo agachado junto a la estufa de leña, sacando llamas de la leña. La forma en que me sonreía con hollín en la nariz. Ese hombre podía calentar cualquier cosa, incluso una mañana de 40 grados bajo cero. Solía bromear diciendo que su risa era más intensa que el fuego. Ahora no había risa, solo una silla vacía. Por la noche, el frío se colaba a pesar del fuego. Me abrigaba con todas las colchas que teníamos, pero no era el calor lo que echaba de menos. Era la compañía. El suave susurro de otra persona moviéndose. El peso del silencio compartido. Ese que no se siente vacío. Miraba al techo y recordaba las veces que sostenía a Sara cuando tenía terrores nocturnos de niña. Como hundía su cara en mi pecho y gritaba, «No me dejes, mamá». Y ahora lo había hecho, no con palabras, sino con papeleo. Pensé en los sacrificios, en cómo me había saltado vacaciones, aficiones e incluso ropa decente para darle un hogar estable. En cómo trabajé doble turno como auxiliar de enfermería hasta que me dolió la espalda. En cómo enterré a Thomas sola porque Sara estaba demasiado ocupada con el horario escolar de los niños. Recordé un cumpleaños, el mío número 60. Ella lo olvidó por completo. Cuando lo mencioné con delicadeza más tarde, se rió. «Ay, mamá, no seas tan sentimental. Los cumpleaños dejan de importar después de cierta edad». ¿De verdad? ¿O simplemente dejamos de importar nosotros? Esa pregunta me perseguía en silencio. Hubo momentos, oscuros, en los que me pregunté si tenían razón, si estaba fallando, si de verdad me había convertido en una carga, si todos esos años de mantener unida a una familia no significaban nada ahora porque caminaba más despacio y a veces olvidaba cosas. El dolor tiene una forma de reescribirlo todo, haciendo que incluso tus momentos de mayor orgullo parezcan un esfuerzo inútil. Una tarde, me senté junto a la ventana a ver cómo la nieve caía como un silencio polvoriento. Mi aliento empañó el cristal. Apreté la palma de la mano contra él y me miré fijamente. Mayor, más suave, pero aún yo. Susurré en la habitación vacía. Sigo siendo útil. No hubo respuesta, solo el viento, rozando el borde del tejado como si la naturaleza misma pensara. Esa noche,
Abrí el viejo baúl a los pies de la cama. Dentro había retazos de mi vida anterior, los diarios de Thomas, nuestra foto de boda, una flor seca prensada entre las páginas de una guía de campo y, debajo, una pequeña libreta encuadernada en cuero que no había tocado en años. Mis escritos, cartas que nunca envié, pensamientos que nunca compartí, esperanzas que escondí. Hojeé el libro y encontré una entrada de hace casi una década. A veces me pregunto si desapareceré algún día y nadie se dará cuenta. Pero también creo en el fondo que incluso en los actos más pequeños, como hervir té, remendar ropa, tomarle la mano a un niño, he construido algo que importa. Lo leí 2 veces. Luego lo volví a leer y algo cambió. No de forma drástica, no como un rayo que cae sobre un árbol, sino más bien como el lento derretimiento del hielo a principios de la primavera. Tranquilo, seguro, inevitable. Me di cuenta de que no necesitaba a nadie más que afirmara mi valor. Ni a Sara, ni a David, ni siquiera a Thomas, por mucho que lo extrañara, porque mi valor no estaba en debate. Estaba entretejido en cada fibra de mi ser y en todo lo que había hecho para sobrevivir. No era inútil. Fui elegido por personas que no entendían lo que aún tenía para dar. Pero eso no me hizo sentir vacío. Me hizo libre. Los días en la cabaña comenzaron a extenderse y a asentarse como copos de nieve que se amontonan. Dejé de contarlos. El tiempo ya no parecía algo que se pudiera correr o resentir. Simplemente era. Despertaba con el sol, o con el poco sol que había, y dormía cuando la luz del fuego se atenuaba. Pero algo dentro de mí había cambiado. Comenzó una mañana mientras cortaba leña. Tenía las manos rígidas, los hombros doloridos, pero el ritmo me resultaba familiar. Cada golpe del hacha resonaba entre los árboles, agudo y certero. ¡Zas! 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 Apilé los troncos cuidadosamente contra la pared y me aparté para admirar la pila. Era modesta, pero lo había logrado. Sin yerno, sin servicio de reparto. Solo yo y una hoja de acero contra un mundo helado. Fue entonces cuando sucedió. Un pájaro aterrizó cerca, un reyezuelo, con las plumas desplegadas como una bola de algodón con patas. Me miró parpadeando, sin ningún miedo. Luego picoteó el hielo. Por un instante, nos miramos fijamente. 2 criaturas adaptadas a sobrevivir en el frío. Ese pájaro no necesitaba permiso para existir. Yo tampoco. Más tarde ese día, encontré el viejo juego de herramientas de Thomas escondido detrás de los estantes de la despensa. Las bisagras crujieron, pero dentro todo seguía en su sitio. Llaves inglesas, cinta adhesiva, un martillo oxidado. Incluso había una caja de clavos etiquetada con su letra. Parche para el techo. Recordatorio del proyecto de verano. Pregúntale a Clara si de verdad lo necesitamos. Me reía a carcajadas. Sí, Thomas. De verdad que sí. El recuerdo de su voz me reconfortó más que el fuego. Esa noche, saqué un cuaderno nuevo y empecé a escribir de nuevo. Nada de cartas, nada de quejas, solo planes. Cosas pequeñas al principio. Reforzar la ventana trasera. Hacer una lista de tareas diarias. Empezar a guardar leña en tandas. La nieve se está poniendo más espesa y luego las cosas más grandes. Arreglar la radio. Quizás cultivar algo en casa. Hierbas. Usar lo último que me queda de ahorros para paneles solares. Empieza poco a poco. Cada línea se sentía como una estaca que se clavaba en la tierra bajo mis pies. Con cada idea, recuperaba una parte de mí. Ya no huía. Estaba arraigando. Hubo momentos en que flaqueé. Una tormenta de viento particularmente brutal sacudió la cabaña y arrancó la tapa de la chimenea. Pasé 2 horas en el frío con la bufanda hasta los ojos intentando arreglarlo. Cuando por fin volví a casa, tenía los dedos morados y me desplomé cerca de la estufa, hecha un mar de lágrimas y frustración. Pero entonces recordé algo que Thomas solía decir en las temporadas difíciles. No es el frío lo que destroza a la gente. Es la sensación de que nadie cree poder sobrevivir. Le susurré a la habitación vacía. Creo en mí. Y lo decía en serio. Pasaron las semanas. Empecé a racionar mejor la comida. Cavé una zanja para desviar el agua de deshielo de los cimientos. Reforcé las bisagras de la puerta. Encontré una vieja cámara abollada en el arcón y empecé a fotografiar mis pequeñas victorias. El fuego ardiendo sin parar,
La pila de leña apilada, las contraventanas reparadas. Las clavaba en la pared como insignias de supervivencia. Una mañana, estaba leyendo junto a la ventana cuando oí algo inusual. El crepitar de la estática, la radio. Era débil, pero tenía vida. Ajusté el dial lentamente, con las manos temblorosas. Entonces, entre la estática, se oyó una voz, una vieja transmisión de un servicio público local, informes meteorológicos desactualizados, charlas locales, pero era la prueba de que no estaba completamente aislada. En ese momento, algo en mi corazón se iluminó. Decidí escribir una carta, no a Sara ni a David, sino a mí misma. Una promesa, en realidad. No le debes a nadie tu silencio. No les debes tu sumisión. Has superado cosas peores que la traición. Has sobrevivido al desamor. No eres una nota al pie en la vida de nadie. Ahora eres el autor de tu propio capítulo. Doblé la nota y la guardé en la vieja parca de Thomas. No me lo habían arrebatado todo. Aún conservaba mi voluntad, mi tierra, mi historia. Y desde esta montaña, escribiría el resto, un día a la vez, fuerte, tranquilo e imparable. A mitad de la práctica, las rutinas que antes me costaban se habían vuelto algo natural. Corté leña con precisión, roté el almacén de comida, miré los niveles de nieve y arreglé una gotera del techo con lona, clavos y solo gravilla. Pero detrás de cada tarea había algo más profundo. Una misión. No solo estaba sobreviviendo. Estaba recuperando mi vida, pieza a pieza, silenciosamente. Mentalmente, había reescrito el plan una docena de veces. No quería venganza. No necesitaba drama. Quería claridad. Quería que mi hija y su esposo supieran exactamente qué habían tirado a la basura. No por enojo, sino por principios. Así que empecé. Primer paso, asegurar mis asuntos. Thomas había sido meticuloso con nuestro papeleo, pero nunca imaginamos que nuestros seres queridos intentarían sacarnos de nuestras vidas. Cuando salí de casa de Sara, no tenía nada más que una maleta y la llave de la cabaña. Pero escondido en el bolsillo del abrigo de Thomas, debajo de un viejo envoltorio de chicle y un recibo de lombrices, había un documento doblado, nuestra escritura original. Aún llevaba nuestros nombres. Contacté con un servicio legal por correo satelital, una empresa que gestionaba propiedades remotas en la costa. Mi carta fue breve pero firme. Por favor, prepare la documentación para transferir la propiedad exclusiva de nuestro terreno y cabaña a mi nombre. También solicito que se añada una cláusula. En caso de mi fallecimiento, la propiedad se transferirá a un fideicomiso de conservación, no a ningún familiar. La firmé con pulso firme. Lo tramitaron todo en menos de un mes. Cuando regresó el sobre con mi nombre como único propietario, lo sostuve como un trofeo. Mi primera victoria silenciosa. Segundo paso, asegurar mi voz. Empecé a escribir cada mañana antes del amanecer. Nada de memorias, nada de desahogo. Pruebas. Un relato claro y documentado de todo lo sucedido. El papeleo de la tutela forzosa al que nunca había accedido. El desalojo repentino disfrazado de ayuda. Las cuentas se cerraron discretamente a mis espaldas. Recopilé recibos, extractos y copias de las notas de Thomas. Incluso incluí una carta que David me había enviado por correo electrónico una vez, en la que se hacía cargo de la seguridad de mi madre, algo que ya entonces me pareció sospechoso. Una vez terminado, sellé el paquete y se lo envié por correo a un periodista local especializado en abuso de ancianos. No esperaba un titular. No lo quería, pero sí quería la verdad en un lugar seguro. Tercer paso, afrontarlos bajo mis propias condiciones. Esperé hasta la primavera, no por miedo, sino porque el buen tiempo hacía el viaje al pueblo más seguro. Preparé una pequeña maleta y la subí a la motonieve de un amigo, uno de los pocos vecinos que vivía a kilómetros de distancia y que me visitaba durante las compras mensuales de provisiones. Necesito que me lleven a Miami, dije. Arqueó una ceja. Algo va mal. No, sonreí. Por fin algo está bien. Cuando llegué a la puerta de Sara, no toqué para devolver. Toqué para entregar. Abrió la puerta, atónita. Mamá, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? David apareció detrás de ella, con el rostro tenso. Me mantuve firme, no con amargura, sino con determinación.
Quería entregarte esto personalmente, dije, ofreciéndoles el sobre. Intercambiaron miradas antes de abrirlo. Dentro había copias de la transferencia legal, documentos, la escritura de propiedad notariada y una carta que había escrito solo para ellos. No tienes que preocuparte por mí. Estoy a salvo. Estoy estable. Y soy más fuerte de lo que jamás creíste. Creíste que no podría sobrevivir sola. Te equivocaste. Ya no considero tu casa mi hogar, ni tus juicios mi verdad. He elegido vivir y dejar mi legado donde sea respetado. Considera esto el cierre de un capítulo, no con rencor, sino con certeza. Sara parecía a punto de llorar. David abrió la boca, pero no encontró nada que decir. Me quedaré en el pueblo una noche, dije. Si quieres hablar, ahora es tu oportunidad. Pero no me quedaré aquí. Entonces me di la vuelta y me marché. Cuarto paso, construir para los demás, no solo para mí. Al volver a la cabaña, me puse a trabajar en algo nuevo, una pequeña casa de huéspedes en las afueras de la propiedad. Solo una habitación, una pequeña estufa de leña y literas. Mi plan no era alquilarla. Era para otros como yo, mujeres de los pueblos, ancianos de pueblos aislados, aquellos que habían sido marginados y necesitaban un lugar donde rehacer su vida. Un refugio seguro, sin preguntas. Le escribí a la locutora de radio local y le pedí que leyera un breve mensaje. Si eres mayor, te ignoran o no te quieren, hay una cabaña en las montañas donde no eres invisible. 1 o 10 noches, la puerta está abierta. Gratis, sin vergüenza. En cuestión de semanas, aparecieron 2 mujeres, ambas de unos 70 años. Una había huido de un hijo controlador. Otra simplemente estaba harta de que la trataran como un desastre en su propia casa. Nos sentamos alrededor del fuego, tomando té e intercambiando historias en voz baja. Y me di cuenta de que no solo me había salvado. Había comenzado algo más grande, algo más fuerte. Cuando regresé a las montañas, el silencio no provenía solo de la naturaleza. Era del teléfono que no dejó de sonar en los días siguientes. La primera llamada fue de Sara. «Mamá, por favor», empezó con la voz temblorosa. «¿Podemos hablar?» No sabía que llegaría a esto. Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo una extraña calma. La hija que una vez me había recibido con los brazos abiertos ahora sonaba distante, temerosa, tal vez incluso culpable. «Estoy aquí», dije en voz baja. «Te escucho». Su voz se quebró mientras intentaba explicar las decisiones que ella y David habían tomado, intentando justificarlas alegando mi seguridad y el bien de todos. Pero la verdad ya estaba clara, y su peso los aplastaba. Las llamadas no paraban. David intentó arreglar las cosas con una carta formal, ofreciéndose a arreglar las cosas. Prometió visitas, ayuda económica e incluso una oferta para mudarme de vuelta a la ciudad. Pero ya había tomado mi decisión. No había vuelta atrás. Al mismo tiempo, la noticia de la transferencia legal comenzó a correr discretamente por el pueblo. Amigos y vecinos que habían presenciado la tensión entre mi familia y yo empezaron a contactarme. Algunos con compasión, otros con sorpresa. Algunos amigos de Sara, al percibir el escándalo, murmuraban a puerta cerrada sobre manipulación y avaricia. Oí hablar de reuniones, llamadas telefónicas e incluso de un intento de impugnar la escritura en los tribunales, pero el papeleo era impecable. La voz de mi abogado al teléfono era firme y tranquilizadora. No tenían argumentos sólidos. Aún así, el golpe más duro no fue legal. Fue ver la transformación de Sara en el supermercado unas semanas después. Evitando los míos, su sonrisa forzada apenas disimulaba la vergüenza. La hija que una vez se preocupó profundamente ahora parecía perdida en las consecuencias de sus propias decisiones. Algunos familiares enviaron regalos, flores, cestas de fruta y notas de disculpa. Las dejé en una mesita junto a la ventana. No respondí. Otros, sin embargo, intentaron manipularme. Un primo al que apenas conocía me llamó tarde en la noche, hablándome en voz baja y diciendo, «Podemos arreglar esto. No tienes que estar sola». Entendí lo que querían. Control, influencia, una parte de mi independencia. Pero ya no era la mujer que necesitaba ser rescatada. Era la mujer que se salvó a sí misma. Meses después, el periódico local publicó una pequeña noticia. Cuidadosamente redactada,
pero lo suficientemente clara como para revelar la verdad. Una anciana reclamó sus bienes y su dignidad después de que fracasaran los intentos familiares de silenciarla. El titular era simple: Mujer de Florida se alza firme contra la traición familiar. El artículo provocó conversaciones discretas en la ciudad e incluso inspiró a otros a hablar sobre sus propias historias de negligencia y abuso. Sara nunca volvió a contactar. Pero no importaba, porque la dinámica de poder había cambiado por completo. Ya no era la madre impotente, la anciana olvidada. Era la dueña legítima, la guardiana de una tierra que ella no podía tocar. Y en ese espacio de silenciosa fortaleza, encontré algo mucho más grande que cualquier aprobación familiar, una vida recuperada bajo mis propios términos. Era una fresca mañana de primavera cuando Sara finalmente apareció en el límite de la propiedad. Estaba cuidando el pequeño huerto que había empezado. Los brotes verdes se abrían paso con obstinación entre la tierra descongelada cuando vi su silueta en el estrecho sendero que serpenteaba entre los pinos. El corazón me dio un vuelco, pero no dejé de trabajar. El sol calentaba, el aire era fresco. La dejé venir. Dudó antes de hablar, en voz baja e insegura. Mamá, lo siento. Me equivoqué. No me giré de inmediato. El silencio entre nosotras se prolongó, lleno de años de dolor y palabras no dichas. No entendía lo que hacía, continuó. Creía que te estaba protegiendo, pero solo tenía miedo de perderte. Finalmente levanté la vista y encontré su mirada. El miedo puede llevarnos a hacer cosas terribles, dije en voz baja. Pero eso no nos da derecho a quitarle la vida a alguien, y menos a tu madre. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Nunca quise hacerte daño. Simplemente no sabía cómo ayudarte. Suspiré, limpiándome la tierra de las manos. Ayudar no es controlar. Sara, es confiar. Es respetar. Lo olvidaste. Hubo una larga pausa. Entonces preguntó, ¿volverás algún día a la ciudad, a nosotros? Negué con la cabeza suavemente. Este lugar, esta tierra, estas montañas, me salvaron. Me dieron una fuerza que no sabía que tenía. He construido una vida aquí, una de la que estoy orgullosa. No me la pueden quitar. ¿Pero podemos empezar de nuevo? Quizás reconstruir. La miré de verdad, a la hija que una vez fue mi niña, ahora de pie ante mí, rota pero dispuesta. No estoy segura de que podamos, admití. Todavía no. Pero quizás algún día, cuando recuperemos la confianza. Sara asintió lentamente, como si comprender la distancia que había creado no fuera fácil de superar. Antes de irse, me extendió la mano y me la tomó. Una promesa silenciosa o quizás una despedida. Se alejó. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. La justicia no fue un veredicto judicial ni un titular. Fue este momento. La honestidad al descubierto, los límites trazados y la fuerza silenciosa para decir, soy suficiente. Ese día, de pie, solo entre los pinos, finalmente me sentí libre. El invierno dio paso a la primavera, y con él llegó una paz serena que no había conocido en años. Las montañas me abrazaron, firmes, pacientes e inquebrantables, tal como yo me había convertido. Mis días ya no estaban llenos de miedo ni resentimiento, sino de propósito. Cuidaba mi jardín, reparaba la cabaña y recibía a los raros visitantes que buscaban refugio de un mundo que a menudo se sentía demasiado duro. Cada pequeño acto era un hilo que me devolvía a un tapiz de pertenencia y fortaleza. Me di cuenta de que no solo me había alejado de mi antigua vida. Había caminado hacia algo más auténtico. El silencio del bosque ya no era soledad. Era claridad. Era sanación. Por las tardes, mientras el sol se ponía tras los picos nevados, me sentaba junto al fuego y reflexionaba sobre todo lo que había perdido y ganado. Perdí una familia, sí, una hija que una vez me amó, ahora distante. Un yerno que dudaba de mí, ahora impotente. Pero me encontré a mí mismo. Encontré resiliencia en el frío, esperanza en la naturaleza y una voz que se negó a ser silenciada. Esta cabaña, estas montañas, son mi hogar. No por las paredes ni el techo, sino porque aquí soy libre. Libre para ser yo mismo, para erguirme y para vivir a mi manera. Y quizás, solo quizás, ese sea el mejor regalo que alguien pueda recibir.